Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República, Economía para escuchar y entender. Yo soy Mauricio Reina y desde este episodio los acompaño en este podcast, una charla del Banco de la República, para compartir con ustedes, los interesados en la economía, una forma menos enredada y más amena, eso esperamos por lo menos, de abordar la economía. Sin embargo, en el episodio de hoy no vamos a hablar de temas económicos, o sí, pero indirectamente. Vamos a hablar de algo que nos tiene tremendamente contentos, y son los 100 años del Banco de la República. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tanta alegría y por qué los 100 años merecen toda esta celebración? Bueno, pues para hablar justamente de este tema, tenemos con nosotros a la subgerente cultural del banco, Ángela Pérez, quien no solamente es subgerente cultural del banco, sino que lleva en la memoria, en la sangre, en la piel, todo lo que significa esta celebración. Bienvenida, Ángela, a Cuentas y Cuentos. Muchas gracias, Mauricio. En efecto, lo llevo en el alma y por eso tan feliz de celebrar estos 100 años. Bueno, recordémosle a la gente qué significa, por una parte, que el banco cumpla 100 años, pero por otra parte, toda esta dimensión cultural. Y yo quiero hacer un breve recuento de cómo fue que nació el banco, cuáles fueron sus primeros pasos, y en ese contexto quisiera que tú me complementes diciéndome por qué actividad cultural y cómo fue creciendo. Remontémonos al año de 1923. En ese momento, el gobierno del presidente Pedronel Ospina decide llamar una misión académica, unos expertos, liderados especialmente por un experto en concreto, fue la misión Kemmerer, y en ese momento se buscó al profesor Edwin Walter Kemmerer para que hiciera una evaluación de la institucionalidad, en concreto la relacionada con la política monetaria, el dinero, etcétera, etcétera. De esa misión Kemmerer salió la idea de crear el Banco de la República. Y la creación del Banco de la República se dio mediante la Ley 25 de 1923 y allí se generó el banco como Banca Central Colombiana. Los que nos movemos alrededor de los temas económicos tenemos en alguna parte de la memoria, pero las funciones fundamentales, emitir la moneda, como cualquier otro banco central en el mundo, su función central, ser el que controla la cantidad de dinero en la economía, por lo tanto emitir la moneda. En segundo lugar, ser el prestamista de última instancia de los bancos comerciales. Cuando un banco comercial se descuadra y tiene que cumplir con ciertos requisitos de reservas, etcétera, va y le pide prestado al Banco de la República, que es un instrumento a través del cual el Banco de la República termina controlando tasas de interés. Pero bueno, esa es otra discusión. En tercer lugar, administrar las reservas internacionales del país. Esa función, las dos anteriores también, existe desde hace 100 años, existe desde 1923, hoy la sigue ejerciendo el Banco de la República, por supuesto. Y finalmente, actuar como banquero del gobierno, bajo circunstancias excepcionales, con unas reglas muy específicas, pero actuar como banquero del gobierno. Ángela, ¿cómo fueron los inicios de esta actividad cultural del banco y por qué es tan distinta a la de otros bancos centrales? Pues es interesante hacer esa historia porque se da cuenta uno que también está en el ADN del Banco de la República hacer cultura. Esto está aquí desde el principio. Uno puede remontarse a 1936, cuando el banco decide abrir al público una biblioteca de economía que había ido formando desde su fundación. De hecho, la misión Kemmerer recomienda al banco apoyar la cultura. No le dicen qué forma ni absolutamente determina, pero hay que acordarnos también que todos los bancos centrales del mundo de alguna manera han hecho algún tipo de labor cultural. Entonces, desde 1936, en el edificio Pedro A. López, donde entonces funcionaba el banco, se abre una pequeña biblioteca de economía al servicio del público. Pasa cosas que yo llamo detonantes, ¿sí? Eso es un detonante, algo que comienza ahí. En el 1939 pasa algo fundamental y es que el banco decide comprar el Poporo Quimbaya. Y decide guardar esas piezas. En el primer momento las guarda en la oficina de la gerencia, en una vitrina que existió por muchos años ahí, y el Museo del Oro se va desarrollando hasta que se abre al servicio del público en los años 60, el año 68 más concretamente. Y por otro lado, esa pequeña colección también comienza a crecer y tiene un momento fundamental que después desemboca en la apertura de la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1958, que se abre desde un comienzo con artes plásticas. El día de la inauguración se abre con una exposición de arte y con la línea de conciertos. 10 años después se abrirá la sala de conciertos, que es una cosa pionera, que una biblioteca abra con artes plásticas, música y a la vez en el otro lado el Museo del Oro.
Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Y es normal ya a esas alturas, biblioteca, sala de conciertos, el Museo del Oro, que un banco central latinoamericano o mundial tuviera todas esas líneas de actividad cultural. No, ya desde ahí no es normal. Es normal, ha sucedido que muchos, de hecho, el mismo Miguel Urrutia lo dice, desde los Médicis, ¿no? Los banqueros siempre han estado involucrados con el arte, siempre han tenido colecciones. Eso es una cosa histórica. Lo que es muy raro es que un banco se dedique a ponerlo al servicio del público, y es algo en lo que tenemos que enfatizar. El banco siempre lo ha tenido para el público, siempre ha querido servir al público, siempre ha ido desarrollando ese trabajo hacia un fortalecimiento de la relación del público con la cultura. Eso lo hace completamente distinto. Luego se ha ido creciendo y hoy es el banco central con una actividad cultural más grande en el mundo. Hay un hito fundamental en la historia reciente del banco, que es la Constitución Política de Colombia del año 91, donde se le declara como una entidad independiente del gobierno, algo que va a tener serias implicaciones para la ejecución de la política económica y que está en el quehacer diario del debate de la política económica del país, pero fuera de eso le delimita las funciones, le preserva las funciones culturales. ¿Cuál era paralelamente la labor cultural en sí misma y qué es lo que la gente denomina la gran expansión cultural del banco? Sí, en efecto, la Constitución del 91 y la Asamblea Nacional Constituyente discutió sobre las funciones del Banco de la República y entre ellas la función cultural, y puso, digamos, como unos límites a lo que debería continuar haciendo el banco. Estas 4 líneas de trabajo: bibliotecas, Museo del Oro, arte y música. Eso tiene que ver también con que la Asamblea Nacional Constituyente también determina la creación del Ministerio de Cultura, que antes no existía en Colombia, si recordamos antes que existía Colcultura. Pero, ¿qué era la actividad cultural del banco en ese momento? Ya era una actividad que cubría el país. Lo primero que sucede es que las colecciones del Museo del Oro, que habían crecido bastante, se decide en los años 80 abrir museos pertinentes regionalmente. Es decir, la colección Zenú se lleva a Cartagena, la colección Tayrona se lleva a Santa Marta, la colección Calima a Cali, a una colección Quimbaya a Armenia, y así se van armando los 6 museos con pertinencia regional. Y lo que sucede fundamental es que cuando viene una modernización del banco en los años 80, Miguel Urrutia, líder en ese momento, deciden que allí donde se cierre una tesorería se va a dejar una biblioteca. Entonces así es que el banco llega a tener una presencia en todo el país que se sigue fortaleciendo, como bien dices, y en la Constitución del 91 se pone como una línea más clara de lo que esto debe ser con el momento de modernización del banco también. Bueno, y con esa expansión de esa confianza, de esas actividades culturales, y con el pilar que dio desde el punto de vista institucional la Constitución de 1991, siguió avanzando el tiempo, siguió pasando el tiempo, y de repente nos encontramos con los 100 años del Banco de la República. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa? Nosotros empezamos este año de celebración con la apertura del Museo Zenú, con la renovación del Museo Zenú más bien en Cartagena, que fue en febrero. La segunda fecha que tenemos es la apertura de la temporada nacional de conciertos. El 16 de mayo estrenamos un documental que ya está al aire sobre la actividad cultural del banco, donde se cuenta qué ha sido esta actividad cultural. El 7 de junio tenemos un concierto muy bello del grupo Simply, con el que vamos a celebrar oficialmente estos 100 años. Y vienen otras cosas interesantes, como el 15 de julio la apertura de la Biblioteca de Montería. Luego, el 19 de julio tenemos un hermoso concierto en 3 ciudades de manera simultánea, Bogotá, Leticia y Quibdó. Luego viene el gran día, 23 de julio. Ese es el día del cumpleaños del banco. Ese es el día que se fundó el banco. Para este año cae en un domingo y nosotros vamos a abrir ese día el Museo Casa de Moneda, que es una reflexión no solo sobre el valor, sobre la economía, sobre la historia de Colombia, sino también una celebración sobre nuestro Banco de la República y la labor que ha tenido también en la producción de moneda, en la estabilidad, en la economía. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender.
Y eso me sirve para mencionar cosas que van a estar pasando paralelamente, Ángela, que tienen que ver con esta celebración. Vamos a tener igualmente el lanzamiento de una moneda conmemorativa, que va a ser otro evento importantísimo en el mes de octubre de este año. Se va a publicar un libro sobre cómo se ha ido germinando esa semilla técnica al interior de los expertos del Banco de la República. Bueno, esta celebración de los 100 años constituye una coyuntura privilegiada para todos los funcionarios del banco en estos 100 años. Para el país, el haber tenido una institución tan sólida que ha contribuido tanto a la estabilidad macroeconómica del país. Pero, ¿qué significa para Ángela Pérez el privilegio de ser la subgerente cultural del Banco de la República cuando nos has contado todo lo que hacen, toda la manera como permean la cultura colombiana? ¿Qué significa? Pues ante todo un honor y un privilegio que no merezco y que merecen todas las personas que han estado involucradas durante los años. Es increíble pensar, hoy hay 411 personas vinculadas a la actividad directamente como empleados del banco, pero cuando pensamos en la gente que durante estos años ha hecho posible esta labor cultural, que es un trabajo de relevo, ¿no? De un montón de gente que lo ha hecho, que uno solamente viene y cumple una parte de eso, pero en realidad es una historia gigante. Y a mí lo que más orgullosa me pone es que es la labor hacia lo público. Esto es un ejercicio de ciudadanía constante. En 29 ciudades nos ejercitamos como ciudadanos que tenemos derechos y deberes. Yo tengo el derecho a acceder a ese libro y el deber de cuidarlo. Y ese ejercicio de ciudadanía que tanto nos cuesta a veces a los colombianos es el ejercicio diario que propiciamos y que a mí me pone más orgulloso. Es Ángela Pérez, la subgerente cultural del Banco de la República, quien nos da ese testimonio personal de lo que significa ese privilegio de estar dentro del Banco de la República en estos 100 años, de hacer esta política pública, de hacer este ejercicio de ciudadanía desde esta institución y que nos ayuda a entender también qué sentido tiene esta celebración de los 100 años del banco y celebración también de la labor cultural del banco. Muchas gracias, Ángela, por haber estado en Cuentas y Cuentos. Muchas gracias, Mauricio. Y ustedes, no dejen de seguirnos en el próximo episodio de Cuentas y Cuentos. Yo soy Mauricio Reina, los estaré acompañando nuevamente en el próximo episodio de Cuentas y Cuentos. Hasta entonces. Cuentas y Cuentos.